La alarma sonó por el centro de mando de la estación de defensa Alpha 7. Los 4 ojos del almirante Zara se abrieron de golpe mientras flotaba en su cápsula de mando. El líquido azul que mantenía su enorme cuerpo suspendido en perfecta comodidad. Durante 3000 años, ninguna alarma había sonado en el sistema central de Belros Prime. El mundo capital del Imperio Galáctico jamás había conocido amenazas ni peligros. Informe, ordenó Sestara, con la voz cargada de autoridad de alguien que jamás había sido cuestionado. Su piel escamosa se erizó de fastidio mientras los oficiales subalternos se apresuraban a ocupar sus puestos. El imperio se había ablandado en su largo reinado. Demasiados años de victorias fáciles los habían vuelto perezosos. Almirante, tenemos un contacto masivo en el límite del sistema, informó el teniente Zestow con voz temblorosa. Algo acaba de caer del hiperespacio. Es grande, señor. Realmente grande. Cetara activó su pantalla personal. La imagen que se asomaba le heló la sangre. Una nave flotaba en el espacio como un cuchillo oscuro contra las estrellas. Era enorme, de casi 2 kilómetros de largo, pero no se parecía en nada a ninguna nave de la base de datos imperial. El casco era gris mate, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. El diseño era brutal y simple, todo ángulos y propósitos sin decoración. Oh belleza, ejecute un escaneo completo, ordenó Cetara. Revise el registro. Averigua qué especie construyó esa cosa. Los rayos de escaneo se extendieron por el espacio, explorando la misteriosa nave. Los resultados no tenían sentido. El casco de la nave estaba hecho de materiales que no existían en la ciencia imperial. Su firma energética era completamente desconocida. Lo más inquietante de todo fue que la computadora no mostró ninguna coincidencia con el diseño de la nave en ninguna base de datos que abarcara 3000 años de conquista galáctica. Señor, la nave no responde a nuestros intentos de comunicación, informó el oficial de comunicaciones Hex Ron. Hemos probado todas las frecuencias, todos los protocolos. Simplemente está ahí parada. Cetara estudió la nave con creciente inquietud. En sus 200 años de servicio, había visto al Imperio aplastar a docenas de civilizaciones. Algunos habían intentado luchar. Otros habían implorado clemencia. Todos habían caído ante el poder imperial. Pero esta nave era diferente. Irradiaba una silenciosa confianza que le hacía picar las escamas de preocupación. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del USS Defiance, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras observaba la flota alienígena que se formaba a lo lejos. El puente era estrecho comparado con los enormes centros de mando imperiales, pero cada centímetro estaba diseñado para la eficiencia. Sin espacio desperdiciado, sin decoración innecesaria, solo metal resistente y tecnología probada. Los sensores detectan 57 naves en movimiento para interceptar, informó la teniente comandante Lisa Hart desde la estación táctica. Sus dedos recorrieron los paneles de control, recopilando datos sobre las naves alienígenas. Son grandes, capitán. Cada una es aproximadamente 3 veces más grande que nosotros. Morrison asintió con calma. Ya lo esperaba. Las ondas espía de la Tierra llevaban 20 años vigilando al Imperio, aprendiendo sus tácticas y estudiando sus debilidades. Los alienígenas siempre respondían de la misma manera a las naves desconocidas. Primero, intentaban comunicarse, luego exigían la rendición. Finalmente, atacaban con una fuerza abrumadora. ¿Alguna noticia de la Tierra?, preguntó Morrison. La última transmisión fue hace 18 horas, respondió el oficial de comunicaciones Dan Rivers. El almirante Brooks confirma que la segunda flota lleva un retraso de 6 meses. Hasta entonces, estaba solo. Morrison se permitió una pequeña sonrisa. La tripulación del Defiance había sido elegida para esta misión porque podía soportar la soledad. Cada hombre y mujer a bordo había demostrado su valía en las guerras corporativas de la Tierra, los brutales conflictos que moldearon el enfoque bélico de la humanidad. Habían aprendido a luchar contra adversidades imposibles y a vencer gracias a la determinación y una tecnología superior. Comandante Turner, ¿cómo están nuestros sistemas? Morrison llamó a su ingeniero jefe. Todo en verde, respondió el capitán Alex Turner desde la estación de ingeniería. El motor de antimateria funciona a la perfección. Los sistemas de armas están cargados y listos. Los generadores de escudos están a plena potencia. Morrison asintió. El Defiance representaba 20 años de ingeniería e innovación humanas. Cuando la primera sonda alienígena llegó a la Tierra, fue hostil y agresiva.
La sonda destruyó 3 estaciones espaciales antes de que las defensas terrestres finalmente la detuvieran. Pero el ataque le había enseñado a la humanidad una valiosa lección. No estaban solos en el universo, y sus vecinos no eran amistosos. La respuesta había sido rápida y decisiva. Las mentes más brillantes de la Tierra habían trabajado juntas para desarrollar tecnología capaz de resistir las amenazas alienígenas. El resultado fue el Defiance, una nave de guerra que trascendió los límites de la ciencia y la ingeniería humanas. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena», informó Rivers. «Exigen que nos rindamos inmediatamente». Morrison escuchó la traducción con diversión. El almirante alienígena hablaba como si el resultado ya estuviera decidido. El imperio había gobernado durante tanto tiempo que no podían imaginar a nadie desafiándolos. Su autoridad. Se habían vuelto arrogantes en su poder, y la arrogancia era una debilidad que podía explotarse. ¿Alguna respuesta, señor?, preguntó Rivers. Todavía no, respondió Morrison. Queden el primer paso. Quiero ver de qué son realmente capaces. La almirante Zara observaba la nave alienígena con creciente frustración. Todas las especies con las que el imperio se había topado habían respondido a sus demandas en cuestión de minutos. Algunas se habían rendido de inmediato. Otras habían intentado negociar. Algunas incluso habían intentado huir. Pero ninguna había ignorado simplemente la autoridad del imperio. Desplieguen la flota de intimidación. Cestara ordenó formación completa. Quiero que esa nave vea exactamente a qué se enfrentan. La flota imperial se puso en formación de ataque. 50 naves de guerra enormes, formando un muro perfecto de potencia de fuego. Cada nave estaba armada con rayos de partículas y torpedos cuánticos, armas que habían conquistado incontables mundos. La potencia de fuego combinada podría destruir cualquier cosa que el imperio hubiera encontrado jamás. Señor, la nave alienígena sigue sin responder, informó Esron. Simplemente están ahí sentados observándonos. Cestara estudió la pantalla táctica con creciente inquietud. La nave desconocida no mostró nada. Señales de miedo o pánico. Sus sistemas de armas estaban encendidos, pero no apuntaban a nada específico. Estaba esperando, y esa paciencia era más inquietante que cualquier amenaza. Envíenles una última advertencia, ordenó Cestara. 1 hora para rendirse o los destruiremos. La transmisión se extendió por el espacio, con la plena autoridad del Imperio Galáctico. Durante 3000 años, nadie había ignorado semejante advertencia. La reputación del Imperio por su despiadada eficiencia siempre había sido suficiente para quebrantar la voluntad de cualquier enemigo. Pero el capitán Morrison y su tripulación no se parecían a ningún enemigo al que el Imperio se hubiera enfrentado antes. Eran humanos, y los humanos habían aprendido a luchar en la escuela más dura de todas. Sobreviviendo contra todo pronóstico. La hora estaba a punto de comenzar y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La hora se arrastraba como un animal herido. El almirante Cestara flotaba en su cápsula de mando, observando la nave alienígena a través de sus pantallas. La nave no se había movido ni 1 metro desde su llegada. Colgaba en el espacio como un monumento oscuro. Ignorando ante cada intento de comunicación, la flota imperial la rodeaba en perfecta formación. 50 naves de guerra, listas para desatar la destrucción a sus órdenes. Señor, quedan 30 minutos, informó el teniente Zestow con nerviosismo. Sus escamas se habían vuelto de un amarillo pálido. Una señal de estrés entre su especie. La nave alienígena sigue sin responder a nuestras demandas. Los 4 ojos de Sixtara se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla táctica. Algo andaba mal. En 3000 años de conquista, ninguna especie había permanecido tan tranquila frente a la flota imperial. La mayoría de las civilizaciones estarían implorando clemencia. A estas alturas, otras estarían intentando huir. Pero esta nave simplemente esperaba como si supiera algo que el imperio desconocía. Ejecuten otro escaneo profundo, ordenó Cestara. Quiero saber todo sobre esa nave. Los escáneres volvieron a extenderse, examinando la misteriosa nave desde todos los ángulos. Los resultados fueron aún más inquietantes que antes. El casco de la nave estaba hecho de materiales que no deberían existir. Según la ciencia imperial. Sus lecturas de energía mostraban niveles de potencia sin sentido. Lo más preocupante de todo era que la computadora detectaba sistemas de armas que no coincidían con ninguna tecnología conocida. Almirante, los escáneres están detectando algún tipo de señal de antimateria, informó el oficial científico Vexan.
Pero no se parece a nada de nuestras bases de datos. Los niveles de potencia están por las nubes. Zara sintió un escalofrío recorrer su enorme cuerpo. La antimateria era una tecnología peligrosa, difícil de controlar y mortal. El Imperio había experimentado con ella hacía siglos, pero había abandonado la investigación por considerarla demasiado arriesgada. Solo una especie con conocimientos avanzados e increíbles habilidades de ingeniería podría aprovechar tal poder de forma segura. Dot, el capitán Jake Morrison, caminaba lentamente por el puente del Defiance, comprobando personalmente cada estación. La tripulación trabajaba con silenciosa eficiencia, con movimientos precisos y controlados. Estas no eran acciones de personas que se enfrentaban a una muerte segura. Eran acciones de profesionales que se habían entrenado para este momento toda su vida. Informe de situación. Comandante Turner. Morrison llamó a su ingeniero jefe. Todos los sistemas en verde. El capitán Alex Turner respondió desde su puesto en la consola de ingeniería. El motor de antimateria está funcionando a niveles óptimos. Las armas principales están cargadas y listas. Los sistemas secundarios están en espera. Morrison asintió con satisfacción. La Defiance se había construido con tecnología que traspasó los límites de la comprensión humana. Cada sistema había sido probado una y otra vez hasta que estuvo perfecto. Los diseñadores de la nave habían aprendido de la sangrienta historia bélica de la humanidad, creando una nave capaz de sobrevivir contra todo pronóstico. Comandante Hart, ¿qué opina de su formación?, preguntó Morrison a su oficial táctico. Lisa Hart estudió la flota alienígena a través de sus sistemas de objetivos. Patrón de intimidación estándar. Sí, señor. Intentan abrumarnos con números. 50 naves dispuestas en una formación de muro. Cada una aproximadamente 3 veces nuestro tamaño. Análisis de armas, cañones de rayos de partículas, torpedos cuánticos y algún tipo de escudos de energía. Hart informó, la tecnología parece avanzada, pero antigua, como si no hubieran actualizado sus diseños en siglos. Morrison sonrió con tristeza. Eso era exactamente lo que la inteligencia de la Tierra había predicho. El Imperio había gobernado durante tanto tiempo que se había vuelto perezoso. Su tecnología se había estancado mientras dependían de una cantidad abrumadora de naves y su reputación de brutalidad. Habían olvidado que la verdadera fuerza provenía de la innovación y la adaptación. Teniente Rivers, ¿alguna nueva comunicación de la flota alienígena?, preguntó Morrison. No, señor. Dan Rivers respondió. Enviaron su ultimátum hace 1 hora y no han dicho nada desde entonces. Pero nuestros sensores están captando mucha conversación entre sus naves. Parecen confundidos. Morrison podía entender su confusión. El Imperio estaba acostumbrado a lidiar con especies que seguían patrones predecibles. Esperaban miedo, pánico o intentos desesperados de negociación. Pero los humanos habían aprendido a luchar contra adversidades insalvables durante sus guerras corporativas. Habían desarrollado estrategias y tácticas que ninguna especie alienígena había encontrado jamás. Dr. Phillips, ¿cómo está la tripulación?, preguntó Morrison a su jefe médico. La Official DRA. Karen Phillips levantó la vista de sus informes médicos. Los niveles de estrés están dentro de los parámetros normales, capitán. Los índices de ARC son elevados, pero estables. La tripulación está lista para la acción. Morrison sintió una oleada de orgullo. Los hombres y mujeres a bordo del Defiance habían sido elegidos entre millones de candidatos. Cada uno había demostrado su valía en combate, la capacidad de pensar con claridad bajo presión y una lealtad absoluta a la misión. Eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer. El almirante Cestara observaba la cuenta regresiva con creciente ansiedad. Quedaban 15 minutos para que se cumpliera el plazo. La nave alienígena no había respondido a su ultimátum, no había intentado comunicarse, ni siquiera se había movido de su posición. Era como si la nave se burlara de la autoridad del Imperio. Señor, ¿debo dar la orden de cargar las armas?, preguntó Armas. Official Checksrill. Hágalo, ordenó Cestara. Todas las naves, prepárense para un ataque inmediato. Apunten a sus motores y sistemas de armas. Quiero que esa nave esté inutilizada, no destruida. Necesitamos estudiar su tecnología. La flota imperial comenzó a activar sus sistemas de armas. Los cañones de rayos de partículas zumbaron con energía letal. Los tubos de torpedos cuánticos cargaron sus ojivas más potentes. Los generadores de escudos se activaron para proteger a las naves imperiales del fuego de respuesta.
La potencia de fuego combinada de 50 naves de guerra podría destruir una luna pequeña. Almirante, estamos detectando algún tipo de acumulación de energía de la nave alienígena. Vescoin informó con alarma. Los niveles de energía están aumentando rápidamente. Cestara estudió las lecturas con creciente preocupación. La nave alienígena estaba activando sus propios sistemas de armas, pero las señales de energía eran diferentes a cualquier otra que el Imperio hubiera visto jamás. Los niveles de potencia estaban aumentando mucho más allá de lo que debería ser posible para una nave de ese tamaño. ¿Cómo es posible?, exigió Zara. Su nave es más pequeña que uno de nuestros cruceros. ¿De dónde sacan tanta potencia? Desconocido, señor, respondió Vexan. Pero si estas lecturas son precisas, sus armas son mucho más avanzadas que cualquier otra que hayamos visto. Morrison se encontraba en el centro de su puente, observando a la flota alienígena prepararse para la batalla. Las naves imperiales eran impresionantes. Sin duda. Pero impresionante no significaba invencible. Los científicos de la Tierra habían estudiado la tecnología del Imperio durante 20 años, descubriendo sus fortalezas y debilidades. Todas las estaciones, prepárense para el combate, anunció Morrison con calma. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por qué luchamos hoy. Demostramos a la galaxia que la humanidad no se doblegará ante la tiranía. La tripulación del Defiance respondió con silenciosa determinación. Se habían entrenado para este momento, se habían preparado para esta batalla. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabían que los humanos tenían el talento de convertir situaciones imposibles en victorias. Capitán, faltaban 5 minutos, informó Rivers. Morrison asintió. El Imperio había tomado su decisión. Habían elegido amenazar a la humanidad con la destrucción en lugar de intentar un contacto pacífico. Ahora descubrirían por qué había sido un error. La cuenta regresiva continuó y la galaxia contuvo la respiración. La cuenta regresiva llegó a 0. La mano en garra del almirante Cestarus se cernió sobre el botón de ataque por un último instante. La nave alienígena seguía inmóvil, sin responder, sin mostrar ningún signo de miedo. Flotaba en el espacio como un oscuro desafío a 3000 años de autoridad imperial. Se acabó el tiempo, anunció Zaxara a su flota. Todas las naves abren fuego. Destruyan esa nave. La flota imperial desató el infierno. 50 naves de guerra dispararon a la vez, llenando el espacio con energía letal. Los rayos de partículas salieron disparados como lanzas de luz, cada una con suficiente poder para perforar. Atravesando una montaña. Torpedos cuánticos se extendían por el vacío. Sus ojivas estaban diseñadas para destrozar el blindaje más resistente. El ataque combinado era lo suficientemente brillante como para ser visto desde la superficie del planeta. La descarga impactó. La nave humana y algo imposible ocurrieron. El arma simplemente se detuvo. Rayos de partículas se dispersaron inofensivamente contra una barrera invisible. Torpedos cuánticos explotaron inútilmente contra escudos que no deberían existir. El ataque que podría haber destruido una pequeña flota no hizo más que crear un espectáculo de luces alrededor de la nave alienígena. Imposible, susurró Cestara, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Nada puede resistir tanta potencia de fuego. El capitán Jake Morrison observó el ataque imperial con serena satisfacción. El revolucionario sistema de escudos del Defiance había funcionado exactamente como estaba diseñado. Las barreras de energía se basaban en principios que el Imperio jamás había explorado. Tecnología que volvía sus propias armas contra ellos. ¿Estado del escudo?, preguntó el comandante Turner Morrison. Manteniéndolo al 98%, respondió el capitán Alex Turner desde su puesto de ingeniería. Las armas enemigas apenas rozaron nuestras defensas. Morrison asintió. Los científicos de la Tierra habían pasado 20 años estudiando la tecnología imperial, aprendiendo cómo funcionaban sus armas y desarrollando contramedidas. Los rayos de partículas del Imperio eran potentes pero predecibles. Sus torpedos cuánticos eran peligrosos, pero utilizaban sistemas de puntería anticuados. La humanidad había construido defensas capaces de resistir cualquier ataque del Imperio. Comandante Hart, apunte a su nave insignia, ordenó Morrison. Un disparo. Demostrémosles lo que las armas reales pueden hacer. Los dedos de Lisa Hart recorrieron su panel de control, activando el arma principal del Defiance. El cañón de antimateria había sido el mayor avance de la humanidad. Un arma que podía concentrar la energía de una estrella en un solo rayo.
El Imperio había abandonado la investigación sobre la antimateria hacía siglos, considerándola demasiado peligrosa para controlarla. Se habían equivocado. Objetivo fijado. El capitán Hart informó que el cañón de antimateria estaba cargado y listo. Morrison miró la nave insignia imperial a través de su pantalla. La enorme nave era 3 veces más grande que la Defiance. Estaba cubierta con una armadura que la había protegido en incontables batallas. Era el orgullo de la flota imperial, supuestamente invencible. Hoy, aprendería la diferencia entre reputación y realidad. «Fuego», ordenó Morrison. Dot. El rayo de antimateria se extendió por el espacio, una línea concentrada de destrucción pura. El arma se movió a la velocidad de la luz, cruzando la distancia entre las naves en una fracción de segundo. Golpeó los escudos de las naves insignia imperiales con la fuerza de un pequeño sol. Los escudos del dominio eterno colapsaron al instante. Las barreras protectoras que habían desviado asteroides y sobrevivido a batallas con flotas enteras simplemente se desvanecieron como pompas de jabón. El rayo de antimateria continuó a través del pasillo de la nave, atravesando la armadura más resistente como si fuera papel. El almirante Zara tuvo un instante para comprender lo que estaba sucediendo. Un instante para darse cuenta de que su poderosa nave insignia estaba siendo destrozada por un solo disparo de un arma alienígena. Un instante para comprender que los 3000 años de dominio del Imperio llegaban a su fin. Entonces, el dominio eterno explotó. La nave insignia se desintegró en un brillante destello de luz y escombros. La enorme nave de guerra que había liderado la flota imperial durante 2 siglos se convirtió en una nube de plasma y metal retorcido en expansión. La explosión fue tan violenta que las naves imperiales cercanas tuvieron que levantar sus escudos para protegerse de los restos. La flota imperial dejó de disparar. 50 naves de guerra flotaban en el espacio, con sus tripulaciones atónitas por lo que habían presenciado. Su nave más poderosa, protegida por los escudos más fuertes de la galaxia, había sido destruida por un solo disparo de un enemigo desconocido. El almirante Zara ha muerto, informó el oficial de comunicaciones Esrun, con la voz apenas por encima de un susurro. La nave insignia ha desaparecido por completo. El comandante Jester, segundo al mando de la flota imperial, contempló el campo de escombros donde había estado el dominio eterno. Su mente luchaba por procesar lo sucedido. Ningún arma en la galaxia podría hacer lo que acababa de ver. Era imposible. Era aterrador. Todas. Naves, retírense a la distancia mínima de seguridad, ordenó Jester. No ataquen. Repito. No ataquen. La flota imperial comenzó a alejarse de la nave humana. Sus tripulaciones estaban demasiado conmocionadas para pensar con claridad. Por primera vez en 3000 años, las fuerzas imperiales se retiraban de una sola nave enemiga. El impacto psicológico fue devastador. El capitán Morrison observó la retirada de la flota alienígena con sombría satisfacción. La demostración había sido necesaria, pero no agradable. No le gustaba destruir naves enemigas. Pero el Imperio necesitaba entender que la humanidad no se dejaría intimidar por una superioridad numérica. Informe de imagen. Morrison Llamó. No hay daños que reportar, señor. Turner respondió. Todos los sistemas funcionan con normalidad. El cañón de antimateria ya se está recargando. Morrison asintió. El Defiance había sido construido para luchar contra. Y las probabilidades de victoria eran imposibles. Cada sistema había sido diseñado con redundancia y fiabilidad en mente. La nave podría seguir luchando mucho después. Sus enemigos estaban exhaustos. Comandante Hart, abra un canal con la flota alienígena, ordenó Morrison. Todas las frecuencias, canal abierto, señor, informó Hart. Morrison dio un paso al frente, su voz con la autoridad de quien acababa de demostrar su punto. Soy el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Vinieron aquí con amenazas y exigencias. Nos atacaron sin provocación. Ahora han visto lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. El mensaje se extendió por el espacio, llegando a todas las naves de la flota imperial. Las tripulaciones alienígenas escucharon en silencio atónito mientras el capitán humano continuaba. No vinimos aquí a empezar una guerra, dijo Morrison. Pero no nos dejaremos intimidar por un imperio. Eso conquista a los inocentes. Han gobernado a través del miedo durante 3000 años. Eso termina ahora. El comandante Jester recibió la transmisión con creciente temor.
El capitán alienígena habló con la confianza de quien ostentaba todas las ventajas. Su única nave había destruido la nave más poderosa del Imperio con aparente facilidad. ¿Qué más podían hacer estos humanos? Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó su oficial táctico. Jester observó la nave humana, intentando comprender a qué se enfrentaba. La nave era más pequeña que un crucero imperial, pero tenía armas capaces de destrozar un acorazado. Sus escudos habían detenido un ataque que debería haberla vaporizado. Toda la comprensión del Imperio sobre la guerra había cambiado por completo en cuestión de minutos. Envíen un mensaje al mando imperial, ordenó Yeager. Díganles que hemos encontrado una nueva especie con tecnología muy superior a la nuestra. Díganles que el dominio eterno ha sido destruido. Díganles que necesitamos refuerzos. El mensaje salió por el hiperespacio con noticias que moldearían al Imperio hasta sus cimientos. La era del dominio imperial indiscutible había terminado. Un nuevo actor había entrado en la escena galáctica y no les interesaba someter a la autoridad alienígena. El capitán Morrison permanecía en su puente observando cómo la flota alienígena mantenía la distancia. La primera batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El Imperio no aceptaría esta derrota fácilmente. Enviarían más naves, flotas más grandes, armas más letales. Pero la humanidad estaba lista para lo que viniera después. La galaxia había cambiado para siempre y no había vuelta atrás. La sesión de emergencia del Consejo Imperial fue diferente a cualquier reunión en 3000 años. El canciller supremo Vistol se sentó a la cabecera de la enorme cámara, su anciano cuerpo temblando de rabia y miedo. A su alrededor, las mentes más brillantes del Imperio se esforzaban por comprender informes que parecían imposibles. ¿Me estás diciendo que una sola nave alienígena destruyó el dominio eterno? La voz de Vexil resonó por la cámara. Una nave contra 50 de nuestras mejores naves de guerra. Defensa. El ministro Cesron repasó los informes de datos con manos temblorosas. La evidencia es clara, canciller supremo. La nave alienígena posee tecnología mucho más allá de nuestra comprensión. Sus armas atravesaron nuestros escudos más resistentes como si nada. Sus defensas detuvieron el ataque de toda nuestra flota sin sufrir daños. Vestal golpeó la mesa del Consejo con su enorme puño. 3000 años. 3000 años de gobierno sin oposición y ahora una especie desconocida aparece de la nada y destruye nuestra nave insignia. Los miembros del Consejo susurraban entre sí, con las voces llenas de miedo y confusión. El Imperio había cimentado su poder en la creencia de que eran la civilización más avanzada de la galaxia. Su tecnología era superior. Su ejército era invencible. Su gobierno era eterno. Ahora esos cimientos se estaban resquebrajando. ¿Qué sabemos de estos humanos?, preguntó el ministro de Ciencia Swan. Muy poco, admitió Cesran. Se hacen llamar la Fuerza de Defensa de la Tierra. Su nave se llama Desafío. Hablan nuestro idioma a la perfección, lo que sugiere que nos han estado estudiando durante algún tiempo. Espías, gruñó el comandante militar Kessler. Nos han estado observando, descubriendo nuestras debilidades mientras ignoramos su existencia. El canciller supremo Vestol se levantó de su trono. Su enorme figura proyectaba sombras sobre la cámara. Entonces les enseñaremos el precio de desafiar al Imperio. Movilicen la flota principal. Cada nave, cada arma, cada guerrero que tenemos. Quiero que esa nave alienígena se convierta en polvo espacial. La flota principal era el arma definitiva del Imperio. 500 de las naves de guerra más poderosas jamás construidas. Habían sido ensambladas durante siglos, equipadas con la tecnología más letal que el Imperio pudo crear. La flota nunca había sido derrotada, ni siquiera había sido desafiada seriamente. Era el puño de hierro el que imponía el dominio imperial en 12 sistemas estelares. Señor, ¿está seguro?, preguntó el ministro de Defensa Zexon con nerviosismo. La flota principal nunca se ha desplegado contra un solo objetivo. Podría considerarse excesivo. Excesivo. Los 4 ojos de Vestol brillaron de furia. Destruyeron su nave insignia. Humillaron a el Imperio frente a toda la galaxia. Allí, no había nada excesivo al tratar con enemigos del Estado. El capitán Hake Morrison se encontraba en el centro de comunicaciones del Defiance, escuchando las transmisiones imperiales interceptadas. Los alienígenas movilizaban toda su flota central, llamando naves de todo el Imperio. La respuesta fue exactamente la que los estrategas terrestres habían predicho. ¿Cuánto tardarían en llegar?, preguntó Morrison al oficial de inteligencia Sam Parker.
Según sus señales hiperespaciales, aproximadamente 6 horas, respondió Parker. 500 naves, capitán. La flota más grande que el Imperio jamás haya reunido. Morrison asintió con calma. La cantidad era impresionante, pero la cantidad por sí sola no ganaría esta batalla. El Imperio pensaba como siempre, aplicando una fuerza abrumadora a un problema hasta que desapareciera. No habían aprendido de su primera derrota. Comandante Hart, ¿cuál es nuestra evaluación táctica?, preguntó Morrison. Lisa Hart estudió los datos entrantes de la flota en sus pantallas. Traen todo lo que tienen, señor. Dreadnoughts, acorazados, cruceros y destructores. La nave insignia se llama Supremacía Infinita, el doble de grande que la nave que destruimos. Sistemas de armas similares a los que enfrentamos antes, pero más numerosos. Rayos de partículas, torpedos cuánticos y algún tipo de nueva arma gravitatoria. También han mejorado sus escudos basándose en nuestro último encuentro. Morrison sonrió con tristeza. El Imperio se estaba adaptando, pero seguían pensando en términos de guerra convencional. Esperaban enfrentarse a un enemigo que seguía las mismas reglas que ellos. Estaban a punto de descubrir que los humanos habían desechado el reglamento hacía mucho tiempo. Comandante Turner, ¿estado de nuestros sistemas experimentales?, preguntó Morrison. Alex Turner levantó la vista de su consola de ingeniería con entusiasmo. Todos los sistemas en verde, capitán. Los disruptores gravitacionales están en línea y listos. Los torpedos cuánticos están cargados y el nuevo sistema de propagación de antimateria está operativo. Morrison sintió una oleada de confianza. El Defiance era más que una simple nave de guerra. Era un banco de pruebas para la tecnología militar y los sistemas más avanzados de la humanidad. Impulsó los límites de la física, con armas que desafiaban las leyes de la naturaleza. El Imperio estaba a punto de enfrentarse a la furia de la innovación humana. Teniente Rivers, prepare un mensaje para su transmisión, ordenó Morrison. Todas las frecuencias, máxima potencia. Listo, señor, respondió Dan Rivers. Morrison dio un paso al frente. Su voz transmitía la autoridad de quien hablaba en nombre de toda una especie. Soy el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. A los gobernantes del Imperio Galáctico, les ofrecemos una última oportunidad para la paz. El mensaje se envió a través del hiperespacio y llegó al mando imperial en cuestión de minutos. Canciller Supremo Best, escuche la transmisión con creciente furia. Sabemos de su flota principal, continuó Morrison. Sabemos que está enviando 500 naves para destruirnos. No queremos la guerra, pero no seremos conquistados. Reduzca su flota y discutiremos los términos. Continúe su ataque y afronte las consecuencias. El rugido de furia de Bestol resonó por la Cámara del Consejo. La arrogancia, la absoluta arrogancia de estas criaturas. Creen que pueden imponerle las condiciones al Imperio. Señor, quizás deberíamos considerar cuidadosamente su oferta, sugirió el ministro de Ciencia Ewan. Si realmente tienen tecnología superior a la nuestra, una solución pacífica podría ser prudente. Pacífica. La voz de Bestol destilaba desprecio. Destruyeron nuestra nave insignia. Humillaron a nuestras fuerzas. No habrá paz hasta que todos los humanos estén muertos o esclavizados. El canciller supremo se dirigió a sus comandantes militares. Envíenle un mensaje al almirante de flota Cester. Díganle que no tenga piedad. Quiero que esa nave sea destruida y que su tripulación sea capturada para interrogarla. Que la galaxia vea qué le sucede a quienes desafían la autoridad imperial. El almirante de flota Kester recibió sus órdenes a bordo de la enorme nave insignia Supremacía Infinita. La nave era un monumento a la ingeniería imperial. 4 kilómetros de blindaje y armas capaces de arrasar un planeta. A su alrededor, la flota principal se movía por el hiperespacio como una espada dirigida al corazón de la rebeldía humana. Almirante, estamos recibiendo la transmisión humana, informó el oficial de comunicaciones Lexoan. Cester escuchó el mensaje con fría diversión. Nos ofrecen condiciones. Una nave contra 500, y creen que pueden negociar. Estos humanos son muy valientes o muy estúpidos. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó su oficial táctico. Oficial. Procedemos según lo planeado, declaró Cester. El Imperio ha gobernado durante 3000 años demostrando fuerza, no aceptando exigencias de especies inferiores. Cuando lleguemos al sistema, demostraremos por qué el Imperio es eterno. La flota principal continuó su viaje por el hiperespacio,
transportando el poderío concentrado de un antiguo imperio. Pero en las profundidades del espacio, otras fuerzas se movían. Los sensores de largo alcance detectaban nuevas señales. Naves que habían estado ocultas en el sistema exterior durante semanas. El capitán Morrison permanecía en su puente, observando la pantalla táctica con silenciosa satisfacción. El Imperio creyó enfrentarse a una nave humana, pero estaban a punto de descubrir que la humanidad llevaba mucho más tiempo planeando este momento del que creían. Capitán, estamos recibiendo confirmaciones del sistema exterior, informó el oficial de inteligencia Parker. Todas las unidades están en posición y listas, asintió Morrison. El Defiance nunca había estado solo. Mientras el Imperio se concentraba en la única nave en su sistema central, las fuerzas humanas se habían posicionado por todo su territorio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Envíen la señal, ordenó Morrison. Todas las unidades, prepárense para la Operación Prometeo. El mensaje se envió por canales encriptados, llegando a las naves humanas que habían estado esperando en la oscuridad. La flota central del Imperio caía en una trampa que llevaba 20 años preparándose. La era del dominio imperial estaba a punto de terminar en fuego y furia. La flota central imperial cayó del hiperespacio como una avalancha de metal y furia. 500 naves de guerra llenaron el vacío alrededor del apogeo de Belro, sus cascos brillando con la autoridad de 3000 años de conquista. El almirante de flota Kester se encontraba en el puente de la supremacía infinita, observando la única nave humana que se había atrevido a desafiar el Imperio. Patético, Cester se burló mientras estudiaba la pantalla táctica. Una pequeña nave contra el poder de toda la flota principal. Esto terminará en minutos. El Defiance flotaba en el espacio, exactamente donde había estado durante las últimas 6 horas, aparentemente inconsciente de la enorme fuerza que ahora lo rodeaba. La nave humana parecía diminuta comparada con los dreadnoughts imperiales. Como un mino nadando entre tiburones. Almirante, estamos recibiendo otra transmisión de la nave humana, informó el oficial de comunicaciones Lexon. Que supliquen, respondió Cester con fría satisfacción. Quiero oírlo suplicar clemencia antes de que los destruyamos. Pero el capitán Jake Morrison no estaba suplicando. Su voz llegó a través de los canales de comunicación con la misma serena autoridad que había mostrado desde el principio. Almirante de flota Kester, esta es su última advertencia. Ordene a su flota que se retire inmediatamente o aténgase a las consecuencias. Cester rió con un sonido como el de metal rechinando. ¿Se atreve a amenazar a la flota principal? Se enfrenta solo a 500 naves y aún así. Exigencias. Tu arrogancia será tu muerte. No estoy solo, respondió Morrison simplemente. Las palabras provocaron un escalofrío en la tripulación del puente imperial, pero Cester desestimó sus preocupaciones con un gesto de su mano con garras. Los sensores muestran solo una nave. Tus ojos, si los hay, son demasiado cobardes para mostrarse. Estás buscando en el lugar equivocado, dijo Morrison. De repente, el espacio estalló con nuevos contactos. Aparecieron naves por todo el sistema al desactivarse sus sistemas de sigilo. Naves humanas se materializaron tras asteroides, salieron del hiperespacio. En el límite del sistema, y surgieron de las sombras gravitatorias de los planetas, docenas de naves, todas con el distintivo diseño angular de las naves de guerra humanas. Imposible, susurró Cester, con los 4 ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿De dónde salieron? Llevamos semanas aquí, continuó la voz de Morrison por el canal de comunicaciones, observando, esperando, aprendiendo sus rutas de patrullaje y patrones de defensa. Nunca nos vieron porque buscaban lo que esperaban. Para ver. El oficial de inteligencia Vexan trabajaba frenéticamente en su estación de sensores. Almirante, estoy detectando 43 naves humanas en todo el sistema. Han estado usando algún tipo de tecnología sigilosa que nunca antes habíamos visto. La confianza de Kessler comenzó a resquebrajarse. Los humanos lo habían superado por completo, posicionando sus fuerzas mientras el Imperio permanecía ciego a su presencia. Pero la flota principal seguía siendo superior en número. No importa, declaró Cester. 44 naves contra 500. Las probabilidades siguen a nuestro favor. ¿Lo están?, preguntó Morrison. La flota humana comenzó a moverse con perfecta coordinación. Cada nave tomó una posición precisa, formando una red tridimensional alrededor de las fuerzas imperiales. Sus movimientos eran demasiado perfectos, demasiado sincronizados. Era como si estuvieran controlados por una sola mente. Almirante, las naves humanas están apuntando a nuestras naves,
informó el oficial táctico Hex Dran. Se detectaron múltiples objetivos. Todas las naves atacan la formación. Ordenó Cester. Destruyan todas las naves humanas. Muéstrenles el precio. de Desafiar al Imperio. La flota principal abrió fuego con todo lo que tenía. 500 naves desataron sus armas simultáneamente, llenando el espacio de energía letal. Rayos de partículas, torpedos cuánticos y disruptores gravitatorios crearon una tormenta de destrucción que debería haber vaporizado cualquier flota enemiga. Las naves humanas desaparecieron. No destruidas, ni dañadas. Simplemente desaparecieron. Las armas imperiales impactaron en el espacio vacío donde las naves humanas habían estado momentos antes. Entonces, los humanos reaparecieron en diferentes posiciones, sus naves entrando y saliendo del espacio normal como fantasmas. ¿Qué es eso?, exigió Cesler. Algún tipo de tecnología de teletransportación de corto alcance. Beskhan informó con creciente temor. Están entrando y saliendo del hiperespacio en micro ráfagas. Nuestros sistemas de objetivos no pueden localizar. La flota humana comenzó su contraataque. Cada nave disparó un solo tiro. Sus armas se coordinaron con precisión matemática. Los rayos de antimateria impactaron las naves imperiales de toda la flota, atravesando escudos y blindajes como si fueran de papel. 12 naves imperiales murieron en la primera descarga. Enormes dreadnoughts que habían conquistado sistemas estelares enteros se desintegraron bajo la furia concentrada de las armas humanas. La flota principal, que nunca había sufrido una sola derrota, vio cómo sus naves más poderosas se desmoronaban. «¡Devuelvan el fuego!», gritó Cester. «Todas las naves, concentren el fuego». Pero los humanos ya se habían ido, teletransportándose a nuevas posiciones antes de que las armas imperiales pudieran atacarlos. Aparecieron, dispararon y desaparecieron. Cada ataque se cobraba más naves imperiales. La flota principal se encontró luchando contra un enemigo al que no podían alcanzar mientras eran destruidos sistemáticamente. El capitán Morrison observó la batalla desde el puente del Defiance. La flota humana se movía como una máquina bien engrasada. Cada nave sabía exactamente dónde estar y cuándo disparar. 20 años de planificación y preparación habían conducido a este momento. Comandante Hart, informe de estado, ordenó Morrison. Todas las naves humanas reportan daños mínimos. Lisa Hart respondió. La flota imperial ha perdido 60 naves y la cifra sigue aumentando. Su formación se está desintegrando. Morrison asintió. La batalla se desarrollaba exactamente como habían predicho los estrategas de la Tierra. Las tácticas del Imperio tenían 3000 años de antigüedad, diseñadas para la guerra convencional contra enemigos predecibles. No tenían respuesta para la innovación y la flexibilidad humanas. «Capitán, la nave insignia imperial intenta retirarse», informó el oficial de inteligencia Sam Parker. Morrison observó cómo la enorme supremacía infinita intentaba separarse de la batalla. La nave representaba 4 kilómetros de orgullo y poder imperial, pero también era un símbolo de todo lo malo del Imperio. Arrogante, anticuada y reacia a adaptarse. «Apunten a la nave insignia», ordenó Morrison. Todas las naves convergen hacia la supremacía infinita. La flota humana se materializó alrededor de la nave insignia imperial como una manada de lobos que rodea a su presa. 44 naves enfocaron sus armas en el único y masivo objetivo. Los rayos de antimateria impactaron simultáneamente, desbordando los escudos de la nave insignia y destrozando su sala. El almirante de flota Kester tuvo un último instante para comprender lo sucedido. Su poderosa flota había sido superada en maniobras, combates y destrucción por un enemigo que se negaba a seguir las viejas reglas. Los 3000 años de dominio del Imperio terminaban no con una gloriosa última batalla, sino con una humillante derrota. La supremacía infinita explotó en una bola de fuego visible desde la superficie del planeta. La nave insignia que había liderado a la flota principal a innumerables victorias se convirtió en escombros y átomos dispersos. Con su almirante muerto y su formación destrozada, las naves imperiales supervivientes comenzaron a rendirse o huir. Morrison permanecía en su puente, observando cómo los restos de la flota principal se retiraban en caos. Había transcurrido menos de una hora desde el inicio de la batalla, y la fuerza militar más poderosa del Imperio había sido completamente destruida. El impacto psicológico sería devastador. «Informe de daños», llamó Morrison. 3 naves reportan daños menores, respondió el comandante Hart. No hay vallas.
Todas las naves humanas están operativas y listas para la acción. Morrison se permitió una pequeña sonrisa. La victoria era completa, pero era solo el principio. La noticia de esta batalla se extendería por toda la galaxia, llegando a todos los mundos que el Imperio había conquistado. Por primera vez en 3000 años, la esperanza volvería a los oprimidos. Teniente Rivers, abra un canal a todos los mundos imperiales, ordenó Morrison. Canal abierto, señor, respondió Dan Rivers. La voz de Morrison recorrió la galaxia, llegando a miles de millones de seres que habían vivido bajo el dominio imperial toda su vida. Les habla el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hoy, la flota principal del Imperio Galáctico ha sido derrotada. La era del dominio imperial ha terminado. Un mensaje continuaba, con palabras que transformarían la civilización galáctica. A los mundos conquistados, ofrecemos libertad. A los pueblos oprimidos, ofrecemos esperanza. A quienes gobernarían mediante el miedo y la brutalidad, les ofrecemos esta advertencia. La humanidad se opone a la tiranía donde quiera que la encontremos. Una batalla había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La galaxia había cambiado para siempre, y el capitán Morrison y su tripulación habían dado los primeros pasos en una revolución que se extendería por las estrellas. El imperio que había gobernado durante 3000 años caería y de sus cenizas surgiría algo nuevo, algo mejor, algo humano.